Un saludo muy especial para todos. En la asignatura de legislación laboral abordaremos hoy el tema de los contratos de trabajo. El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre dos personas, una el trabajador y otra el empleador. En este acuerdo de voluntades, el trabajador se obliga con el empleador a prestar un servicio y el empleador se obliga a cancelar por este servicio prestado, siempre y cuando exista también una dependencia continuada y una prestación personal del servicio. Esto se encuentra consagrado en el artículo 22 al 27 del Código Sustantivo del Trabajo. Las partes del contrato de trabajo. Los intervinientes en un contrato de trabajo son el trabajador y el empleador. El empleador es quien recibe el servicio y hace un pago o una remuneración por este servicio. Y el trabajador es quien va a prestar ese servicio. Se compromete mediante ese contrato a prestar ese servicio al empleador. Elementos del contrato de trabajo. Existen tres elementos importantes en el contrato de trabajo. 1. La prestación personal del servicio. 2. La dependencia o continuada subordinación. Y 3. La remuneración o el salario. El primero de estos elementos nos habla de que el trabajador debe ser quien preste ese servicio y no lo haga mediante encargo o mediante envío de otra persona para que realice ese servicio. Hablamos entonces de una prestación personal de servicio. Es él quien debe cumplir con la actividad para la cual fue contratada. Como decimos, no puede enviar un reemplazo ni a otra persona a que lo cubra. En el segundo elemento hablamos de la dependencia o continuada subordinación. Esto nos habla de la jerarquía en ese contrato de trabajo, donde el empleador es quien va a dar las órdenes o sugerencias y el trabajador es quien va a acatar esas órdenes o sugerencias, siempre y cuando no esté de por medio su integridad física o la integridad física de las personas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Esa subordinación no implica que cumpla órdenes que vayan contra su integridad física o la de las personas. Un tercer elemento del contrato de trabajo es el salario. El salario es la retribución, ya sea económica o en especie, que recibe el trabajador por cumplir un servicio o por prestar un servicio al empleador. Más adelante ampliaremos el tema del salario y el tema de la prestación personal del servicio. Vamos a hablar de los tipos del contrato de trabajo. Existen varias clasificaciones dependiendo de los autores. En esta oportunidad vamos a hablar de los tipos de contrato de trabajo según su forma y según su duración. Según la forma, los contratos de trabajo pueden ser verbales o escritos. El contrato verbal, como su nombre lo indica, se hace entre dos personas, el trabajador y el empleador, pero es un contrato de trabajo que no va a quedar por escrito, solo se hace de manera verbal. El contrato por escrito también, como su nombre lo indica, es un contrato que se plasma en un documento. Por ende es el mejor contrato que se puede hacer, dado que el contrato verbal puede conllevar a las partes a tener sus diferencias. No hay o no va a quedar ninguna evidencia de lo que se pactó de manera verbal. El contrato por escrito, al contrario, pues nos va a dejar la evidencia documental de lo que se comprometió el trabajador y lo que se comprometió el empleador. Entonces, podemos decir que es una mejor forma de elaborar o de concretar un contrato de trabajo. Hablamos de los contratos de trabajo según la duración. Los contratos de trabajo según la duración se clasifican en contratos de trabajo a término fijo, contratos de trabajo a término indefinido
y contratos de trabajo por labor u obra definido. De estos tipos de contrato de trabajo vamos a hablar en una clase posterior para hacer profundidad en estos temas. También tenemos otro tipo de contrato de trabajo especial que es el contrato de aprendizaje. Estos contratos de aprendizaje son los que se hacen con los estudiantes universitarios o de educación superior o con los aprendices SENA. Tienen algunas recomendaciones o algunas características especiales que, como les digo, van a ser tratadas en una clase posterior. Espero sus sugerencias o inquietudes y en una próxima oportunidad daremos continuidad al tema de contratos de trabajo.